Te lo juré. Los iba a agarrar con mis propios ojos y aquí están. Marido brinda con su amante, usando la copa de su esposa. Pero su esposa embarazada aparece de repente. La copa de cristal tembló entre los dedos de Marisela mientras observaba desde la entrada del restaurante más exclusivo de la Ciudad de México. Ahí estaba Héctor, su esposo de 12 años, brindando con otra mujer usando la misma copa que ella había recibido como regalo de bodas de su abuela. Esa copa que él había jurado respetar como símbolo de su amor eterno. El vestido blanco que cubría su vientre de 6 meses se mecía suavemente, mientras ella respiraba profundo, preparándose para lo que estaba a punto de hacer. En su mano derecha sostenía un sobre manila que contenía meses de investigación silenciosa. En su mano izquierda, las llaves de la nueva vida que había construido sin que él lo supiera. Pero para entender cómo Marisela Dueñas Navarrete había llegado hasta este momento de venganza perfecta, hay que regresar al inicio de esta historia que cambió para siempre la vida de una mujer que creyó conocer al hombre con quien se casó. 3 meses antes, Marisela se encontraba en su estudio de arquitectura revisando los planos del nuevo complejo residencial que su firma estaba diseñando para la zona de Santa Fe. Era una noche lluviosa de octubre y las gotas golpeaban rítmicamente los ventanales de su oficina en el piso 12 del edificio corporativo. A sus 36 años, ella había logrado construir una reputación sólida en el mundo de la arquitectura mexicana, siendo reconocida por sus diseños innovadores que combinaban la modernidad con elementos tradicionales del país. Sus colegas la respetaban, sus clientes la admiraban, y su matrimonio con Héctor Zamudio Lerma parecía ser el complemento perfecto de una vida exitosa. Esa noche, mientras terminaba de ajustar los detalles de la fachada principal del proyecto, el teléfono de Héctor comenzó a sonar insistentemente desde la mesa del comedor. Él había salido a una de sus frecuentes reuniones de negocios y había olvidado el dispositivo en casa, algo que últimamente ocurría con mayor frecuencia. Marisela, preocupada de que pudiera ser algo importante relacionado con su empresa de desarrollo inmobiliario, se acercó para revisar la pantalla. Lo que vio hizo que su mundo se tambaleara como un edificio mal cimentado durante un sismo. El mensaje decía: «Mi amor, no puedo esperar a verte mañana. Esa tonta de tu esposa no tiene idea de lo que está perdiendo. Te amo, Bri». El corazón de Marisela se detuvo por un momento. Brianda Cortés Estrella, la influenciadora de Instagram de 31 años que había conocido en una fiesta hace 6 meses. La misma mujer que había coqueteado descaradamente con Héctor frente a ella, mientras Marisela fingía no darse cuenta para evitar hacer una escena. La misma que había comentado con sonrisa burlona lo afortunado que era Héctor de tener una esposa tan ocupada con su trabajo. Con manos temblorosas, Marisela desbloqueó el teléfono usando la contraseña que conocía desde hacía años. La galería de fotos le reveló una realidad que la golpeó como una avalancha. Había decenas de imágenes de Héctor con Brianda en lugares que ella no reconocía, restaurantes elegantes, hoteles de lujo, incluso en el departamento que él supuestamente usaba como oficina adicional. Pero lo que más la lastimó fueron los videos. En uno de ellos, grabado apenas 2 semanas atrás, Héctor le decía a Brianda mientras la besaba apasionadamente: «Ella piensa que soy el esposo perfecto. Si supiera que llevo meses planeando dejarla una vez que termine el proyecto de Santa Fe. Solo necesito que firme los últimos contratos y después me libro de esa mujer aburrida». Marisela sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. 12 años de matrimonio, 6 años intentando tener hijos sin éxito, miles de noches esperándolo despierta mientras él inventaba excusas sobre reuniones tardías y viajes de trabajo. Todo había sido una mentira cuidadosamente construida.
Héctor no solo la estaba engañando, sino que había convertido su traición en un juego cruel donde ella era la protagonista inconsciente de su propia humillación. El teléfono se resbaló de sus manos y cayó sobre la alfombra persa del comedor. Marisela se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, mientras las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. En ese momento, escuchó el sonido de las llaves en la puerta principal. Héctor había regresado. Con una velocidad que ella misma se sorprendió de tener, recogió el teléfono, lo colocó exactamente donde lo había encontrado, corrió hacia su estudio y fingió estar trabajando en los planos. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», preguntó Héctor, mientras se acercaba por detrás y la besaba en la mejilla, con el mismo cariño fingido de siempre. Su colonia caro no pudo ocultar un aroma floral que Marisela reconoció inmediatamente, el perfume de Brianda que había percibido en aquella fiesta meses atrás. «Muy productivo», respondió ella sin levantar la vista de los planos, temiendo que su esposo pudiera leer la traición en sus ojos. «¿Y tu reunión?», «Aburrida como siempre. Los inversionistas de Guadalajara son muy conservadores, pero creo que logré convencerlos», mintió Héctor con la misma naturalidad con la que respiraba. «¿Ya cenaste? Puedo preparar algo rápido». Esa noche, Marisela observó a su esposo mientras él fingía normalidad. La forma en que revisaba constantemente su teléfono cuando pensaba que ella no lo veía. Los mensajes que contestaba con sonrisas que antes creía dirigidas a asuntos de trabajo. Las llamadas que atendía saliendo al balcón, alegando que eran de clientes internacionales. Todo cobraba un sentido doloroso y revelador. Durante las siguientes semanas, Marisela se convirtió en una actriz consumada. Por las mañanas, le preparaba el desayuno a Héctor, le planchaba las camisas que él usaría para verse con su amante y le deseaba un buen día con besos que sabían a ceniza en su boca. Por las tardes, trabajaba en sus proyectos arquitectónicos con una concentración férrea que sus empleados atribuían a su perfeccionismo profesional, sin sospechar que en realidad era su manera de no colapsar mentalmente. Pero las noches eran diferentes. Cuando Héctor se quedaba dormido, después de inventar alguna excusa para no tener intimidad con ella, Marisela se levantaba silenciosamente y comenzaba su verdadero trabajo. Revisaba las cuentas bancarias conjuntas, fotografiaba documentos importantes y empezó a consultar discretamente con abogados especializados en divorcios. Descubrió que Héctor había estado moviendo dinero a cuentas que ella desconocía, preparándose para su huida económica. Una tarde de noviembre, mientras revisaba las redes sociales de Brianda buscando más evidencias, Marisela encontró una publicación que la hizo hervir de rabia. Era una foto de un restaurante elegante con el pie de foto. Cuando alguien especial te lleva a lugares donde su esposa nunca iría, porque está muy ocupada jugando con sus planitos. La imagen mostraba parcialmente una mesa con 2 copas de vino, y Marisela reconoció inmediatamente el lugar, el Club Chapultepec, el mismo sitio donde ella y Héctor habían celebrado sus primeros 5 aniversarios de bodas. Esa noche, cuando Héctor llegó a casa con el pretexto de haber cenado con posibles inversionistas, Marisela no pudo evitar preguntarle directamente: «¿Cómo estuvo la cena?». «Bien, aunque el lugar no era gran cosa, un restaurante de esos modernos sin personalidad», respondió él mientras se dirigía hacia la recámara sin saber que acababa de confirmar las sospechas de su esposa. Fue en ese momento cuando Marisela tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. No confrontaría a Héctor todavía, no le daría la satisfacción de verla destruida. En lugar de eso, comenzaría a planear su propia venganza, una que sería tan meticulosa y devastadora como la traición que había recibido. Al día siguiente, Marisela despertó con náuseas intensas. Al principio pensó que era el estrés de descubrir la infidelidad, pero cuando los síntomas persistieron durante una semana, decidió hacerse una prueba de embarazo.
El resultado positivo apareció en la pantalla digital como una broma cruel del destino. Después de 6 años intentando tener hijos, después de tratamientos de fertilidad que habían drenado sus emociones y su cuenta bancaria, después de noches llorando porque su cuerpo parecía incapaz de darle lo que más deseaba, ahora que su matrimonio se desmoronaba, la vida decidía bendecirla con el bebé que siempre había soñado. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la prueba entre sus manos, mientras una mezcla de alegría y terror la invadía. Héctor siempre había dicho que quería ser padre, que un hijo completaría su familia perfecta, pero ahora ella sabía que esas palabras habían sido tan falsas como todo lo demás en su matrimonio. ¿Qué haría él cuando se enterara? ¿La dejaría estando embarazada o usaría al bebé como una excusa para posponer su escape con Brianda? Esa tarde, mientras trabajaba en su oficina, Marisela recibió una llamada inesperada. Era su ginecóloga confirmando el embarazo y programando la primera cita prenatal. Al colgar, ella miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante sus ojos y sintió algo que no había experimentado en semanas: determinación pura y cristalina. No le diría nada a Héctor todavía. Usaría estos meses para preparar todo cuidadosamente. Su hijo no crecería en un hogar construido sobre mentiras, pero tampoco nacería en medio del caos de un divorcio mal planificado. Ella se aseguraría de que, cuando llegara el momento de la confrontación, tuviera todas las cartas en sus manos. Mientras acariciaba su vientre aún plano, Marisela murmuró: «Tranquilo, mi bebé. Mamá va a asegurarse de que tengas todo lo que te mereces y que tu papá pague por cada una de sus mentiras». Desde donde sea que estés viendo esta historia, nos encanta leer tus comentarios. Cuéntanos qué piensas que debería hacer Marisela y si crees que Héctor merece lo que está por venir. Los siguientes 3 meses transformaron a Marisela en una mujer que ni ella misma reconocía. Cada mañana, mientras preparaba café para Héctor, observaba discretamente sus movimientos. El teléfono que antes dejaba abandonado sobre la mesa del desayuno, ahora lo cargaba pegado al cuerpo como si fuera un órgano vital. Sus sonrisas se habían vuelto más frecuentes, pero menos genuinas, especialmente cuando contestaba mensajes que hacían que sus ojos brillaran de una manera que Marisela no había visto en años, dirigida hacia ella. El embarazo avanzaba silenciosamente dentro de su cuerpo, mientras ella desarrollaba habilidades que jamás pensó que necesitaría. Aprendió a caminar sin hacer ruido por la casa, a posicionar su teléfono de manera que pudiera fotografiar documentos cuando Héctor se duchaba, y a interpretar cada gesto, cada suspiro, cada cambio en su rutina, como piezas de un rompecabezas que revelaba la verdadera naturaleza del hombre con quien había compartido más de una década. Una tarde de diciembre, mientras Héctor se encontraba en una de sus reuniones de trabajo, que ahora Marisela sabía eran citas románticas, ella decidió registrar completamente su oficina en casa. Entre los archivos financieros encontró documentos que la helaron. Héctor había estado consultando con un abogado desde hacía 8 meses, mucho antes de que ella descubriera la infidelidad. Los papeles mostraban un plan detallado para transferir los bienes matrimoniales a sociedades fantasma que ella desconocía por completo. El descubrimiento más devastador estaba en una carpeta marcada como «Estrategia de salida». Dentro había un cronograma que indicaba que Héctor planeaba divorciarse de ella inmediatamente después de que firmara los contratos del proyecto de Santa Fe, el más grande de su carrera. Su nombre aparecía en todos los documentos como la arquitecta principal, pero las ganancias del proyecto serían canalizadas hacia las nuevas empresas de Héctor. Él había estado usando su reputación profesional para asegurar contratos millonarios mientras planeaba dejarla sin un peso.
Esa noche, cuando Héctor regresó a casa oliendo a perfume francés y con marcas de labial en el cuello de la camisa que él creía haber limpiado, Marisela lo recibió con la cena servida y una sonrisa que había perfeccionado durante semanas. «¿Cómo te fue con los clientes de Monterrey?», preguntó mientras servía el vino que él ya no compartía con ella, alegando que necesitaba mantener la mente clara para los negocios. «Productiva, muy productiva», respondió Héctor mientras revisaba su teléfono. «Creo que cerraremos el trato la próxima semana. Este proyecto nos va a cambiar la vida, Marisela. Podremos finalmente tener esa familia que tanto hemos deseado». La ironía de sus palabras atravesó a Marisela como una daga. Él hablaba de familia mientras planeaba destruir la que ya tenían. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, donde una pequeña vida crecía sin que su padre lo supiera. Había decidido no revelar el embarazo hasta tener todos los elementos de su plan en su lugar. Al día siguiente, Marisela contactó al licenciado Tomás Galván Rosales, uno de los abogados más respetados de la Ciudad de México en temas de derecho familiar y patrimonial. La consulta inicial tuvo lugar en un café de la colonia Roma, lejos de los círculos sociales donde ella y Héctor se movían. El licenciado Galván, un hombre de 60 años con experiencia en casos complejos de divorcios millonarios, escuchó atentamente mientras Marisela le presentaba las evidencias que había recopilado. «Señora Dueñas, lo que me está mostrando constituye no solo adulterio, sino fraude matrimonial», explicó el abogado mientras revisaba las fotografías de los documentos financieros. «Su esposo ha violado las leyes de sociedad conyugal al crear empresas paralelas sin su conocimiento. Esto nos da una ventaja legal considerable». Durante las siguientes semanas, Marisela y el licenciado Galván trabajaron en secreto para blindar legalmente su patrimonio. Ella comenzó a transferir discretamente sus ingresos profesionales a cuentas separadas, justificando los movimientos como inversiones para futuros proyectos arquitectónicos. Cada contrato que firmaba, cada pago que recibía por sus diseños, era canalizado hacia un fideicomiso que protegería el futuro de su hijo. Mientras tanto, Héctor se volvía cada vez más descuidado y arrogante. Las llamadas a Brianda ya no se ocultaban con la misma cautela de antes. Una noche, Marisela lo escuchó claramente decir por teléfono: «Solo unas semanas más, mi amor. En cuanto ella firme los últimos papeles del proyecto, podremos estar juntos sin preocupaciones. Tendremos suficiente dinero para vivir como reyes en donde queramos». La confirmación de que sus sospechas eran correctas encendió en Marisela una determinación férrea. Comenzó a documentar meticulosamente cada encuentro de Héctor con Brianda. Contrató discretamente a un investigador privado recomendado por el licenciado Galván, quien le proporcionó fotografías y videos de las citas románticas que su esposo mantenía en hoteles de lujo, restaurantes exclusivos y el departamento que supuestamente usaba como oficina. Las redes sociales de Brianda se convirtieron en una fuente inagotable de evidencias. La influenciadora, embriagada por la emoción de tener una relación clandestina con un hombre casado adinerado, no podía resistirse a publicar indirectas que solo alguien que conociera la situación podría interpretar. Algunas mujeres están tan ocupadas construyendo casas que se olvidan de construir un hogar, escribió en una publicación que acompañaba una foto de sus uñas recién hechas. Mientras otras sabemos cómo mantener a un hombre realmente feliz, agregó en otra historia de Instagram, junto a una imagen de champán y pétalos de rosa. Cada publicación de Brianda era como una bofetada para Marisela, pero también combustible para su venganza. La influenciadora había comenzado a usar ropa y joyas que Marisela reconocía como regalos de Héctor, incluyendo unos aretes de diamantes que él había comprado alegando que eran una inversión para cuando tuviéramos una hija. Ver esos aretes colgando de las orejas de la amante de su esposo mientras posaba seductoramente para sus seguidores
Fue el momento en que Marisela supo que no habría perdón posible. Durante el tercer mes de su investigación secreta, Marisela descubrió el plan completo de Héctor. No solo planeaba divorciarse y quedarse con el dinero del proyecto de Santa Fe, sino que había estado convenciendo a clientes importantes de que trabajaran exclusivamente con las nuevas empresas que había creado, utilizando el prestigio profesional de su esposa para después excluirla de los beneficios económicos. La gota que derramó el vaso llegó un viernes por la noche, cuando Héctor llegó a casa con una botella de champán Dom Periñón y una sonrisa que no había dirigido hacia ella en meses. «Tenemos que celebrar, mi amor», anunció mientras servía 2 copas. «Acaban de confirmar el último contrato del proyecto Santa Fe. Somos oficialmente millonarios». Marisela aceptó la copa, pero no pudo evitar notar que Héctor había elegido las copas de cristal de uso diario en lugar del juego de copas de boda que habían usado para celebrar todos sus aniversarios. Mientras brindaban, ella se dio cuenta de que para él esta celebración no era genuina. Era parte de su actuación final antes de ejecutar su plan de escape. Esa noche, mientras Héctor dormía profundamente después de haber bebido la mayor parte del champán, Marisela se levantó y caminó hacia el balcón de su departamento. La ciudad se extendía ante ella, iluminada por millones de luces que parecían estrellitas terrestres. Acarició su vientre, donde su hijo de 4 meses crecía fuerte y saludable según las últimas revisiones médicas. «Tu papá cree que es muy inteligente», susurró hacia su vientre, «pero no sabe que mamá también sabe jugar este juego y que lo va a ganar». Al día siguiente, Marisela se reunió nuevamente con el licenciado Galván para revisar los documentos finales de su estrategia legal. El abogado había preparado un paquete completo que incluía la demanda de divorcio, la solicitud de pensión alimenticia, la distribución equitativa de bienes matrimoniales y, lo más importante, la protección legal del patrimonio de su futuro hijo. «Tenemos evidencias suficientes para probar adulterio, fraude matrimonial y ocultación de bienes», explicó el licenciado. «Cuando ejecutemos el plan, su esposo no tendrá manera de defenderse legalmente. Las empresas fantasma que creó serán consideradas parte del patrimonio matrimonial, y usted tendrá derecho a la mitad de todo, más la pensión alimenticia para el bebé». Marisela había decidido que el momento perfecto para revelar su embarazo y ejecutar su venganza sería cuando Héctor se sintiera más seguro y arrogante. A través del investigador privado, había descubierto que él planeaba llevar a Brianda a una cena especial en el Club Chapultepec para celebrar el éxito del proyecto Santa Fe y anunciarle que pronto estarían libres para comenzar su vida juntos oficialmente. La ironía de que eligiera ese lugar, el mismo donde habían celebrado tantos momentos importantes de su matrimonio, no pasó desapercibida para Marisela. Sería el escenario perfecto para el final de la historia que Héctor había estado escribiendo sin saber que su esposa tenía planeado un último capítulo completamente diferente. Mientras los días pasaban y el momento de la confrontación se acercaba, Marisela sentía una mezcla de nervios y excitación. Había transformado su dolor en poder, su humillación en estrategia y su amor traicionado en determinación inquebrantable. El hombre que había jugado con sus sentimientos durante meses estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer que creía conocer completamente. El jueves de marzo llegó con una lluvia ligera que empañaba los cristales del departamento. Marisela observó desde la ventana de su recámara cómo Héctor seleccionaba cuidadosamente su traje italiano gris oscuro, el mismo que había usado en su luna de miel en París. Sus movimientos eran calculados, casi rituales, como si se estuviera preparando para una ceremonia importante, y en cierto modo, así era. Esa noche marcaría el final de su matrimonio, aunque él aún no lo sabía. ¿Tienes algún evento especial esta noche?,
preguntó Marisela mientras fingía concentrarse en su laptop, revisando los planos del nuevo proyecto residencial que irónicamente había sido el cebo perfecto para la trampa de Héctor. «Cena de negocios con los inversionistas de Guadalajara», respondió él sin levantar la vista, ajustándose la corbata de seda azul marino que ella le había regalado en su último aniversario. «Podrían extenderse las negociaciones hasta tarde, así que no me esperes despierta». Era la misma mentira que había usado durante meses, perfeccionada hasta el punto de sonar natural e incluso preocupada por no molestarla. Marisela asintió comprensivamente mientras su corazón latía con la adrenalina de quien está a punto de ejecutar el plan más importante de su vida. «Claro, mi amor, que tengas buena suerte con los contratos», murmuró, y por primera vez en meses su sonrisa fue genuina. Después de todo, esa noche efectivamente se cerrarían algunos contratos muy importantes, solo que no los que Héctor imaginaba. Después de que él se marchó, dejando tras de sí una nube de cologne caro y mentiras, Marisela se dirigió a su vestidor con la determinación de una general preparándose para la batalla decisiva. Había elegido cada detalle de su atuendo con la precisión de un arquitecto diseñando una obra maestra. El vestido blanco de maternidad, de diseñador italiano que había comprado especialmente para esta ocasión, le quedaba perfecto, realzando su vientre de 6 meses de una manera elegante y digna. Los zapatos de tacón moderado le daban altura sin sacrificar comodidad, y el collar de perlas que había heredado de su abuela completaba un look que irradiaba clase y poder silencioso. Mientras se maquillaba frente al espejo, Marisela pensó en todas las veces que se había arreglado para acompañar a Héctor a eventos sociales, siempre preocupándose por lucir bien para él, por ser la esposa perfecta que complementara su imagen de empresario exitoso. Esta vez se arreglaba únicamente para ella misma, para su dignidad y para el futuro que estaba construyendo para su hijo. A las 7:30 de la noche, su teléfono vibró con un mensaje del investigador privado. Sujeto llegó al Club Chapultepec a las 19:15. Acompañado de mujer joven, cabello rubio, vestido rojo, solicitaron mesa en terraza principal, sector VIP. Todo procede según lo previsto. Marisela respiró profundamente. La trampa estaba funcionando exactamente como había planeado. 20 minutos después, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era el licenciado Galván. «Señora Dueñas, todos los documentos están listos y he confirmado la presencia de los testigos. El notario público está en posición. ¿Está segura de que quiere proceder esta noche?» «Completamente segura, licenciado. Es hora de que mi esposo cosee lo que sembró». Marisela cerró los ojos por un momento, sintiendo las pataditas suaves de su bebé, como si el pequeño estuviera dándole ánimos para lo que estaba a punto de hacer. Durante 6 meses había vivido con el peso de la traición, fingiendo ignorancia mientras construía meticulosamente su venganza. Esta noche finalmente se liberaría de las cadenas de la mentira y le mostraría a Héctor que había subestimado gravemente a la mujer que creía conocer. A las 8:15, Marisela se subió a su automóvil, un BMW X5 blanco que había comprado con sus propios ingresos y que, según los documentos que el licenciado Galván había preparado, seguiría siendo completamente suyo después del divorcio. El trayecto hasta el Club Chapultepec le tomó exactamente 25 minutos, tiempo que aprovechó para repasar mentalmente cada paso de lo que estaba a punto de ejecutar. Mientras manejaba por las calles iluminadas de la ciudad, Marisela recibió actualizaciones constantes del investigador privado. Héctor y Brianda habían ordenado la botella de champán más cara del menú. Habían tomado selfies que la influenciadora había subido inmediatamente a sus redes sociales con el caption «Cuando la vida te da razones para celebrar». Y lo más importante, Héctor había pedido específicamente que le sirvieran la bebida en las copas de cristal de la colección especial del club.
las mismas copas que él y Marisela habían usado para brindar en su 5º aniversario de bodas. Pero había algo más que el investigador había descubierto y que hizo que la sangre de Marisela hirviera de indignación. Héctor había llevado consigo la copa de cristal personalizada que ella había recibido como regalo de su abuela el día de su boda. La misma copa que tenía grabadas sus iniciales y la fecha de su matrimonio. La había sacado del aparador de su casa para usarla en su cita romántica con Brianda, como si fuera un trofeo de guerra o una declaración simbólica de que había conquistado completamente la vida de su esposa. Al llegar al Club Chapultepec, Marisela se detuvo en el estacionamiento y se tomó un momento para enviar un mensaje al licenciado Galván. Estoy lista. Proceda con la fase 2 del plan. La respuesta llegó inmediatamente. Entendido. Los reporteros están en posición en la entrada principal. El notario público confirmó su llegada. Todo está listo para proceder. Marisela había decidido que esta confrontación no sería un escándalo privado que Héctor pudiera ocultar o minimizar posteriormente. Había invitado discretamente a 3 reporteros de sociales de las revistas más leídas de la ciudad, prometiéndoles una historia exclusiva que involucraría a una de las parejas más prominentes del mundo empresarial mexicano. También había convocado a un notario público para que certificara legalmente todo lo que estaba a punto de suceder, asegurándose de que Héctor no pudiera negar posteriormente ningún aspecto de esa noche. A las 8:50 de la noche, Marisela caminó con paso firme hacia la entrada principal del club. El portero, quien la conocía de años anteriores, la saludó con sorpresa. «Señora Dueñas, qué gusto verla. ¿Va a reunirse con su esposo?» «Llegó hace un rato acompañado de una señorita». «Exactamente. Voy a reunirme con mi esposo», respondió Marisela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una sorpresa que he estado planeando durante mucho tiempo». Mientras atravesaba el elegante lobby del club, Marisela notó las miradas curiosas de otros miembros que la conocían. Su presencia en el lugar, especialmente luciendo su embarazo de manera tan evidente, generaba un interés inmediato. Algunos susurraban entre ellos, probablemente especulando sobre si Héctor sabía que su esposa estaba ahí. El maître del restaurante, don Ramiro Celis, un hombre de 60 años que había servido a la alta sociedad mexicana durante décadas, se acercó a ella con una expresión preocupada. «Señora Dueñas, me da mucho gusto verla, pero debo informarle que su esposo está cenando en la terraza con una acompañante. ¿Desea que le envíe un mensaje discreto para que la reciba en otro sector del restaurante?» «Muchas gracias por su cortesía, don Ramiro, pero no será necesario. Voy a saludarlos directamente. Después de todo, tengo algunos asuntos importantes que discutir con ambos». La expresión del maître cambió inmediatamente. Su experiencia le había enseñado a reconocer los signos de un drama familiar que estaba a punto de estallar en su respetable establecimiento. «Señora, tal vez sería preferible». «Don Ramiro», lo interrumpió Marisela con voz firme pero educada. «Aprecio su preocupación, pero le aseguro que manejaré la situación con la dignidad que este lugar merece. Solo necesito que me indique dónde está la mesa de mi esposo». Resignado pero profesional, don Ramiro la guió a través del restaurante principal hacia la terraza VIP. A medida que se acercaban, Marisela pudo escuchar las risas de Brianda, un sonido agudo y artificial que se mezclaba con la voz grave de Héctor. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero no de nervios, sino de anticipación. Había esperado este momento durante meses y finalmente había llegado. «Están en la mesa del rincón, junto a las bugambilias», murmuró don Ramiro, claramente incómodo con la situación. «¿Está segura de que no prefiere que los cite en un salón privado?» «Completamente segura. Lo que tengo que decir debe ser escuchado por todos los presentes». Cuando llegaron al borde de la terraza, Marisela pudo ver claramente la escena que había estado imaginando durante semanas.
Héctor y Brianda estaban sentados en una mesa elegantemente decorada, con velas aromáticas y flores frescas. Él vestía su mejor traje y ella un vestido rojo escotado que dejaba poco a la imaginación. Pero lo que más le llamó la atención fue la copa de cristal que brillaba sobre la mesa. Su copa de boda, la que tenía grabadas sus iniciales y que había prometido conservar para siempre como símbolo de su amor eterno. Brianda tenía el teléfono en la mano, tomando fotos de la mesa y de Héctor, quien posaba con una sonrisa que Marisela no había visto dirigida hacia ella en años. En una de las imágenes que pudo ver desde su posición, notó que Brianda había posicionado la copa de manera que las iniciales grabadas fueran visibles, como si estuviera marcando territorio de la manera más cruel posible. «Listos para brindar con la copa especial», escuchó que decía Héctor mientras levantaba la copa de su esposa. «Brindemos por nuestra nueva vida juntos, por dejar atrás todo lo que nos ataba al pasado y por el futuro que vamos a construir sin limitaciones ni compromisos aburridos». Brianda rió mientras alzaba su propia copa. «Brindo por eso y por haber encontrado a un hombre que sabe lo que realmente vale la pena en la vida». Algunas mujeres se conforman con ser amas de casa, con títulos universitarios, pero yo prefiero ser la mujer que realmente hace feliz a su hombre. Fue en ese momento exacto cuando Marisela decidió hacer su entrada. Con paso firme y la cabeza en alto, caminó directamente hacia la mesa donde su vida matrimonial estaba siendo burlada públicamente. Su vestido blanco brillaba bajo las luces de la terraza y su embarazo era imposible de ignorar. Las conversaciones en las mesas cercanas comenzaron a detenerse gradualmente mientras los comensales notaban la tensión que se estaba desarrollando ante sus ojos. Héctor levantó la copa hacia sus labios, completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Brianda sonreía con satisfacción mientras grababa un video de lo que ella creía sería un momento romántico perfecto para sus redes sociales. Ninguno de los dos había notado aún la presencia de Marisela, quien se detuvo a exactamente 3 metros de su mesa, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, lo suficientemente lejos para tener una vista completa del espectáculo de traición que estaban protagonizando. «Por nosotros», dijo Héctor alzando la copa de su esposa hacia el cielo. «Por nosotros», respondió Brianda, y ambos comenzaron a acercar las copas a sus labios para sellar con un brindis lo que creían sería el comienzo de su nueva vida juntos. «Por nosotros», repitió Marisela con una voz clara y firme que cortó el aire nocturno como una navaja. Las copas se detuvieron a centímetros de los labios de Héctor y Brianda. El tiempo pareció congelarse en la terraza del Club Chapultepec, mientras ambos giraban lentamente sus cabezas hacia el origen de esa voz que había interrumpido su momento íntimo. La expresión de júbilo en el rostro de Héctor se transformó en horror puro cuando vio a su esposa de pie junto a su mesa, radiante en su vestido blanco, con el vientre prominente de 6 meses de embarazo y una sonrisa que helaba la sangre. «Marisela», balbuceó Héctor, y la copa de cristal se resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo de mármol en 1000 pedazos brillantes que reflejaban las luces de la terraza como lágrimas cristalizadas. «Hola, mi amor», respondió Marisela con una calma sobrenatural, mirando directamente a los ojos del hombre que había compartido su cama durante 12 años. «Espero que no te moleste que interrumpa tu cena de negocios con los inversionistas de Guadalajara». Brianda, quien hasta ese momento había estado filmando con su teléfono, dejó caer el dispositivo sobre la mesa con un ruido seco. Sus mejillas, perfectamente maquilladas, perdieron todo el color mientras procesaba lo que estaba sucediendo. La mujer que había estado burlándose en redes sociales durante meses estaba parada frente a ella, embarazada, elegante y evidentemente al tanto de todo. Nosotros, esto no es lo que parece», tartamudeó Héctor mientras se ponía de pie torpemente, derribando su silla en el proceso.
El ruido atrajo aún más la atención de los comensales de las mesas cercanas, quienes ya habían dejado de fingir que no estaban observando el drama que se desarrollaba ante sus ojos. «¿No es lo que parece?», preguntó Marisela, sacando su propio teléfono del bolso de mano. «Porque a mí me parece que mi esposo está cenando en nuestro restaurante favorito, usando mi copa de boda para brindar con su amante, mientras me dice que está trabajando hasta tarde con clientes de Guadalajara». Con movimientos precisos, Marisela comenzó a reproducir el primer video en su teléfono, elevando el volumen lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran escuchar claramente la voz de Héctor diciéndole a Brianda: «Solo unas semanas más, mi amor. En cuanto ella firme los últimos papeles del proyecto, podremos estar juntos sin preocupaciones. Tendremos suficiente dinero para vivir como reyes en donde queramos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, incapaz de articular una sola palabra de defensa. Brianda intentó levantarse de la mesa, pero sus piernas parecían haberse convertido en gelatina. «Marisela, por favor, podemos hablar de esto en privado», murmuró Héctor, mirando nerviosamente a los otros comensales que ahora observaban abiertamente la confrontación. «¿En privado?», rió Marisela, y su risa resonó como cristales quebrándose. «Héctor, llevamos 6 meses hablando en privado todas las noches mientras tú me mentías en la cara. Creo que ya es hora de que tengamos una conversación pública». En ese momento, don Ramiro se acercó discretamente, claramente preocupado por el escándalo que se estaba desarrollando en su establecimiento. «Señores, tal vez sería mejor continuar esta conversación en uno de nuestros salones privados». «No será necesario, don Ramiro», interrumpió Marisela con cortesía pero firmeza. «Lo que tengo que decir no tomará mucho tiempo, y después mi esposo y su acompañante podrán continuar con su velada». Marisela se dirigió entonces directamente a Brianda, quien había permanecido paralizada desde el momento de la confrontación. «Brianda Cortés Estrella, ¿verdad? He seguido tu cuenta de Instagram durante meses. Muy entretenidas tus publicaciones sobre esposas ingenuas y hombres insatisfechos. Especialmente me gustó la de anoche. Algunas mujeres están tan ocupadas construyendo imperios que se olvidan de mantener a su rey feliz». Muy profundo. Brianda finalmente encontró su voz, aunque salió como un chillido apenas audible. «Yo no sabía que él estaba casado. Él me dijo que estaban separados». «¿En serio?», preguntó Marisela, reproduciendo otro video en su teléfono. Esta vez se escuchaba claramente la voz de Brianda diciendo: «Me encanta que usemos la copa de tu esposa para brindar. Es como si estuviéramos celebrando sobre su tumba. Esa pobre mujer no tiene ni idea de que su matrimonio perfecto es pura fantasía». El rostro de Brianda se descompuso por completo. Varios comensales murmuraron expresiones de disgusto, y una señora mayor de una mesa cercana exclamó audiblemente: «¡Qué desvergonzada!». Héctor intentó retomar el control de la situación. «Marisela, sé que esto se ve mal, pero puedo explicártelo todo si me das una oportunidad». «¿Una oportunidad?», lo interrumpió Marisela, sacando del bolso una carpeta de cuero. «Héctor, tú has tenido 12 años de oportunidades. Oportunidad de ser honesto conmigo, oportunidad de trabajar en nuestro matrimonio cuando comenzaste a sentirte insatisfecho, oportunidad de pedirme el divorcio como un hombre decente en lugar de crear todo este teatro de mentiras y humillaciones». Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. «Pero, en lugar de eso, decidiste convertir nuestro matrimonio en una estafa elaborada. ¿Sabías que he estado documentando todos tus movimientos durante los últimos 6 meses? Tengo fotografías de cada una de sus citas, grabaciones de sus conversaciones telefónicas y evidencia completa de las empresas fantasma que creaste para robarme el dinero del proyecto de Santa Fe». Héctor palideció visiblemente. Eso es espionaje. No es legal». «¿No es legal?», rió Marisela. «Héctor, soy la esposa legítima documentando el adulterio de mi esposo y el fraude matrimonial.
Todo lo que hice está completamente dentro de mis derechos legales. Pero ¿sabes qué no es legal? Crear sociedades secretas para ocultar bienes matrimoniales. Eso sí que no es legal. En ese momento, el licenciado Tomás Galván Rosales apareció en la terraza, elegantemente vestido y cargando un portafolio de cuero negro. Su presencia añadió un aire de formalidad legal que hizo que la situación se sintiera aún más seria y definitiva. «Buenas noches, señora Dueñas», saludó el abogado con voz profesional pero cálida. «¿Está lista para proceder con la entrega de documentos?» «Completamente lista, licenciado», respondió Marisela. «Héctor, te presento al licenciado Galván, especialista en derecho matrimonial. Él se encargará de explicarte los detalles legales de lo que está a punto de suceder». El licenciado abrió su portafolio y sacó un sobre manila sellado. «Señor Zamudio, por la presente queda usted notificado de la demanda de divorcio necesario interpuesta por su esposa, la señora Marisela Dueñas Navarrete. Los cargos incluyen adulterio comprobado, fraude matrimonial y ocultación de bienes conyugales». Héctor recibió el sobre con manos temblorosas. «Esto es un error. Marisela, no puedes estar hablando en serio. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia matrimonial». «¿Terapia matrimonial?», preguntó Marisela. Y por primera vez en la noche, su voz mostró una pizca de la emoción real que había estado conteniendo. «Héctor, hace 8 meses que consultas con tu propio abogado para planear nuestro divorcio. Hace 6 meses que transfiriste nuestros ahorros a cuentas que desconozco. Hace 4 meses que le prometiste a tu amante que pronto estarían libres para irse juntos. ¿En qué momento exactamente tenías planeado sugerirme la terapia matrimonial?». Brianda, quien había estado intentando volverse invisible durante el intercambio, finalmente intentó hablar. «Yo me voy. Esto es un problema entre ustedes dos». «No tan rápido, Brianda», la detuvo Marisela con una sonrisa helada. «Tengo algo especial para ti también». Del bolso sacó una tableta electrónica y la puso frente a Brianda. En la pantalla aparecía una captura de pantalla de una transferencia bancaria. «Esta es una transferencia que Héctor hizo a tu cuenta personal la semana pasada, 50,000 pesos. ¿Sabías que ese dinero salió de la cuenta de gastos médicos que yo había creado para tratamientos de fertilidad?». Brianda miró la pantalla con horror creciente. «Yo no sabía de dónde venía el dinero». «Por supuesto que no», respondió Marisela sarcásticamente. «Igual que no sabías que él estaba casado, ¿verdad? Pero sí sabías que era dinero que no te pertenecía cuando lo usaste para comprarte esa bolsa Louis Vuitton que presumiste en Instagram el día que yo tuve mi primera cita con el ginecólogo para confirmar mi embarazo». El impacto de las palabras de Marisela resonó por toda la terraza. Varios comensales habían sacado sus teléfonos y estaban grabando discretamente la confrontación. El drama había alcanzado proporciones épicas y todos sabían que estaban presenciando algo que se convertiría en leyenda en los círculos sociales de la ciudad. «Espera», dijo Héctor, procesando finalmente las palabras de su esposa. «¿Dijiste embarazo? ¿Estás embarazada?». «Sorpresa», respondió Marisela, posando una mano protectora sobre su vientre. «De 6 meses. Tu hijo va a nacer en septiembre, justo cuando tú planeabas estar en Europa con tu nueva novia gastándose el dinero que robaste de nuestro matrimonio». Héctor se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Pero nosotros llevamos años intentando. Los doctores dijeron que era difícil». «Aparentemente no tan difícil como pensábamos», respondió Marisela. «Aunque debo admitir que concebir a tu hijo mientras tú planeabas abandonarme es una ironía que ni el mejor dramaturgo podría haber inventado». El licenciado Galván continuó con su trabajo, sacando más documentos. «Señor Zamudio, también debe saber que todos los bienes matrimoniales han sido protegidos legalmente. Las empresas que usted creó sin conocimiento de su esposa han sido declaradas patrimonio matrimonial y serán liquidadas.
Los fondos sustraídos de las cuentas conjuntas deberán ser restituidos con intereses. Eso es imposible, murmuró Héctor. Esas empresas son mías. Yo las creé con mi trabajo, con dinero de la sociedad conyugal y usando la reputación profesional de su esposa para conseguir los contratos, lo corrigió el licenciado. Ante la ley, todo lo que usted adquirió durante el matrimonio pertenece a ambos cónyuges, especialmente cuando se usaron recursos compartidos. Marisela sonrió con satisfacción. Pero no te preocupes, Héctor, no voy a dejarte en la calle. Según los documentos del divorcio, tendrás derecho al 40% de los bienes matrimoniales, después de compensar lo que sustraíste ilegalmente, los gastos legales y la pensión alimenticia que pagarás por nuestro hijo hasta que cumpla 25 años. ¿40%? Preguntó Héctor, haciendo cálculos mentales rápidos. Sí. Resulta que el 60% restante será administrado en fideicomiso para nuestro hijo. Yo seré la administradora del fideicomiso, naturalmente. Después de todo, como tú mismo dijiste en una de tus conversaciones grabadas con Brianda, una de nosotras debe ser responsable y madura. Brianda finalmente encontró el valor para levantarse de la mesa. Me voy. Esto es demasiado loco para mí. Por supuesto que puedes irte, le dijo Marisela cordialmente. Pero deberías saber que hay algunos reporteros esperando en la entrada principal. Aparentemente, alguien les avisó que habría una historia interesante aquí esta noche. Algo sobre una influenciadora que destruye matrimonios por dinero. El rostro de Brianda se puso del color de su vestido rojo. Su carrera como influenciadora dependía completamente de su imagen pública, y un escándalo de este tipo podría arruinarla permanentemente. Tú les dijiste, acusó a Marisela. Yo no les dije nada específico, respondió Marisela inocentemente. Solo mencioné que una historia muy interesante se desarrollaría esta noche en el Club Chapultepec. Ellos llegaron a sus propias conclusiones sobre qué tipo de historia podría ser. En ese momento, don Ramiro se acercó nuevamente, esta vez con una expresión más preocupada. Señora Dueñas, hay varios reporteros en la entrada preguntando por usted. ¿Desea que les diga que no está disponible? Al contrario, don Ramiro. Diles que estaré con ellos en unos minutos. Tengo una declaración que me gustaría hacer sobre la importancia de la honestidad en el matrimonio y los riesgos de confiar en personas sin valores morales. Brianda prácticamente corrió hacia la salida, pero fue detenida por uno de los meseros que llevaba la cuenta de la mesa. Disculpe, señorita, ¿quién se hará cargo de la cuenta de esta noche? Héctor automáticamente buscó su billetera, pero Marisela lo detuvo. No te preocupes, mi amor. Yo me haré cargo de la cuenta. Después de todo, es la última cena que pagaré como tu esposa. Se dirigió hacia don Ramiro y le entregó su tarjeta de crédito personal. Don Ramiro, por favor, cargue toda la cuenta a mi tarjeta y añada una propina generosa para todo el personal. Han manejado esta situación con increíble profesionalismo. Mientras don Ramiro procesaba el pago, Marisela se volvió hacia Héctor por última vez. Tienes hasta el viernes para recoger tus cosas de la casa. Después de eso, las cerraduras serán cambiadas. Tu ropa estará empacada y lista en el garaje. Marisela, por favor, suplicó Héctor, con lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Podemos hablar de esto, podemos encontrar una solución. Piensa en nuestro hijo. Es exactamente en nuestro hijo en quien estoy pensando, respondió Marisela con firmeza. Y he decidido que no crecerá en un hogar lleno de mentiras y traiciones. Crecerá sabiendo que su madre tuvo el valor de defenderse a sí misma y a él cuando fue necesario. El licenciado Galván cerró su portafolio. Señor Zamudio, tiene 30 días para responder a la demanda de divorcio. Mi oficina le enviará todos los documentos adicionales por correo certificado. Marisela recogió su bolso y se dirigió hacia la salida de la terraza.
Al pasar junto a las otras mesas, escuchó murmullos de admiración de las mujeres presentes y comentarios de respeto de algunos hombres. Una señora mayor se levantó de su mesa y se acercó a ella. «Disculpe, jovencita», le dijo en voz baja. «Quería felicitarla por su dignidad. He estado casada 50 años y puedo decirle que lo que hizo esta noche requirió más valor del que la mayoría de las mujeres tienen». «Gracias, señora», respondió Marisela con una sonrisa genuina. «Espero que nunca tenga que pasar por algo así». Mientras caminaba hacia la salida principal del club, Marisela se sintió como si estuviera deshaciéndose de una piel vieja y emergiendo como una versión completamente nueva de sí misma. El peso de los meses de mentiras, dolor y planificación secreta finalmente se había levantado de sus hombros. En la entrada principal, 3 reporteros la esperaban con cámaras y grabadoras. «Señora Dueñas, ¿podría darnos una declaración sobre los eventos de esta noche?». Marisela se detuvo frente a las cámaras, colocó ambas manos sobre su vientre y habló con voz clara y firme. «Esta noche he demostrado que ninguna mujer tiene que tolerar la traición y la falta de respeto, sin importar cuánto tiempo haya durado su matrimonio o cuánto ame a su pareja. Cuando alguien traiciona su confianza y viola los votos que hicieron juntos, usted tiene el derecho y la responsabilidad de protegerse a sí misma y a sus hijos. A todas las mujeres que puedan estar viendo esto, ustedes valen más que las mentiras de cualquier hombre y tienen el poder de reconstruir sus vidas cuando sea necesario». «¿Algún mensaje para su esposo o para la mujer que estaba con él?», preguntó uno de los reporteros. Marisela sonrió con serenidad. «Mi mensaje para ellos es simple. Las acciones tienen consecuencias. Cuando eliges destruir la confianza, no puedes esperar que la vida continúe como si nada hubiera pasado. Espero que ambos aprendan de esta experiencia y tomen mejores decisiones en el futuro». Con esas palabras, Marisela caminó hacia su automóvil bajo la mirada admirativa de los presentes. Al sentarse en el asiento del conductor, sintió una patadita fuerte de su bebé, como si el pequeño estuviera aplaudiéndola por su valentía. Mientras manejaba de regreso a casa por las calles nocturnas de la Ciudad de México, Marisela no podía dejar de sonreír. Por primera vez en meses se sentía completamente libre. Libre de las mentiras, libre de la traición y libre para construir el futuro que ella y su hijo merecían. Al llegar a su casa, encontró un mensaje de texto de su hermana. «Vi tu entrevista en Instagram. Estoy orgullosa de ti. Eres la mujer más valiente que conozco». Marisela se tocó el vientre una vez más y susurró: «¿Escuchaste eso, mi amor? Tu mamá es valiente y te voy a enseñar a ser valiente también». La historia había terminado, pero para Marisela Dueñas Navarrete, una nueva y mejor vida apenas estaba comenzando. La historia de Marisela nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre el valor personal y la transformación interior que una mujer puede experimentar cuando decide tomar control de su destino. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde el dolor nos paraliza, donde la traición nos hace sentir pequeñas e insignificantes, donde creemos que no tenemos opciones más que aceptar lo inaceptable. Pero Marisela nos demuestra que el verdadero poder no está en evitar el sufrimiento, sino en cómo elegimos responder cuando la vida nos golpea con sus peores traiciones. Cuando descubrió la infidelidad de Héctor, Marisela pudo haberse derrumbado, pudo haber confrontado inmediatamente con lágrimas y gritos, pudo haber aceptado las migajas de amor que su esposo le ofrecía, mientras él construía una nueva vida con otra mujer. En lugar de eso, eligió algo mucho más difícil, pero infinitamente más poderoso: la paciencia estratégica, la dignidad silenciosa y la determinación férrea de no permitir que nadie más decidiera el valor de su propia vida. Su embarazo, que pudo haber sido visto como una complicación en medio del caos, se convirtió en su mayor fuente de fortaleza.
Marisela entendió que ya no luchaba solo por ella misma, sino por el futuro de su hijo, por darle un ejemplo de lo que significa ser una persona íntegra en un mundo que a menudo premia la mentira y la traición. Cada día que fingió normalidad mientras reunía evidencias, cada noche que durmió al lado del hombre que la traicionaba mientras planeaba su libertad, cada momento en que tragó su dolor para construir una estrategia perfecta, fue un acto de amor propio y de protección maternal. La venganza de Marisela no fue cruel ni destructiva, fue justicia pura. No buscó lastimar por el placer de causar dolor, sino asegurarse de que las consecuencias de las acciones de Héctor fueran proporcionales al daño que había causado. Su confrontación pública no fue un espectáculo de histeria, sino una declaración firme de que las mujeres no tienen que sufrir en silencio, que la traición no se debe tolerar con sonrisas fingidas, y que cuando alguien rompe los valores fundamentales de una relación, debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero quizás la lección más importante de esta historia es que Marisela nunca permitió que la traición de Héctor definiera su valor como mujer. No se convirtió en víctima permanente de las circunstancias. No permitió que el dolor la amargara hasta volverse irreconocible. No dejó que la infidelidad de su esposo la hiciera dudar de su propia capacidad para ser amada y respetada. En lugar de eso, usó esa experiencia dolorosa como combustible para transformarse en una versión más fuerte, más sabia y más determinada de sí misma. Cada mujer que se encuentra en una situación similar debe recordar que merece ser tratada con honestidad, respeto y lealtad. No importa cuántos años haya durado la relación, no importa cuánto amor se haya invertido, no importa cuántos planes se hayan hecho juntos, nadie tiene derecho a traicionar la confianza y después esperar que la vida continúe como si nada hubiera pasado. El amor verdadero se construye sobre bases sólidas de respeto mutuo, y cuando esas bases se rompen, tenemos el derecho y la responsabilidad de reconstruir nuestras vidas sobre cimientos más firmes. Marisela nos enseña que la verdadera fortaleza no está en tolerar lo intolerable, sino en tener el valor de decir no más cuando nuestros límites han sido cruzados. Su historia nos recuerda que podemos transformar nuestro dolor en poder, nuestra humillación en dignidad y nuestras lágrimas en determinación. Nos muestra que cuando elegimos defendernos con inteligencia y estrategia en lugar de reaccionar con pura emoción, podemos lograr resultados que no solo nos protegen, sino que también nos empoderan para el futuro. La imagen final de Marisela saliendo del restaurante, embarazada, elegante y completamente en control de su destino, es un símbolo poderoso de lo que significa la verdadera liberación femenina. No necesitó gritar para ser escuchada, no necesitó insultar para hacer su punto, no necesitó destruir a otros para reconstruirse a sí misma. Simplemente se mantuvo firme en sus valores, ejecutó su plan con precisión y demostró que una mujer que conoce su valor es imparable. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.